Pero luego de pronto te quiero otra vez. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. También hola. Me llamo Antonio J. Huerga, el J es José, y soy editor de Huerga y Fierro Editores junto con Saro Fierro. Deciros que los actos de presentación, aunque no lo creáis, siempre lo organiza el autor, siempre, por mucho que se diga, o a lo mejor Juan tiene alguna experiencia contraria. Yo recuerdo una presentación hace muchos años. Juan estaba en el periódico del País, nunca dormía, hasta que no salía el periódico, según me decía Rafael Conte, que reuní en una mesa, en una presentación de un premio que se nos ocurrió inventar, se llamaba Premio Generación de los 80, porque era el inicio de los 80, que se lo dimos a un autor sin necesidad de convocar. Reuní en esa mesa a Juan Benet, Rafael Conte, Fernando Sánchez Dragón, y no sé si había alguien más. Esto viene muy bien porque hoy tenemos una gran mesa, que esto es también un logro y que me lo pone muy fácil, porque lo único que puedo decir que se llama Juan Cruz, Iñaki Ezquerra el autor, Alejandro Gándara y Emilio Pascual. 4 personas, para mí como editor, con la tradición y con el conocimiento que te provoca esa experiencia, son personas muy solventes, son personas con una gran trayectoria y que lo de la presentación le tiene que asustar menos que al editor. Porque yo no dejo de estar asustado siempre porque pienso que esas sillas nunca se van a ver ocupadas y casi la vergüenza es más mía que el autor después me dice: no, Antonio, es que hoy ha llovido, hoy ha habido fútbol. ¿Qué coño? Ni fútbol ni llover. Los lectores, los amigos, tenéis que venir siempre a las presentaciones y que no sea lo contrario, porque si no se acabaría un poco esta magia. La biblioteca Eugenio Trías siempre tiene la amabilidad de que si le proponemos, en esto sí que hemos sido los editores, los que hemos llamado al timbre, y la biblioteca siempre es muy agradecida y muy complaciente con Huerga y Fierro Editores. Dicho esto, solamente deciros que Iñaki Ezquerra es de la familia, no voy a decir un tópico que lo he dicho casi 9 veces de las veces que hemos editado, pero que sí es verdad que ha nacido un poco y se ha ido consolidando con sus editores. Estamos muy agradecidos no solamente a la mesa que hemos presentado, sino a todos vosotros porque hacéis posible que el aplauso nos dé un poco más de ilusión para que al final, coño, el libro tenga un sentido, y es que se lea y sobre todo que se compre primero. Así que muchas gracias y hasta dentro de un rato. Bueno, pues gracias Antonio, gracias a la biblioteca, gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Yo en realidad aquí estoy un poco de non, porque lo que tenía que decir ya lo he dicho en el prólogo, y en realidad lo que voy a hacer es una especie de resumen desde el título del libro, 100 sonetos de la vida entera, que como él mismo ha dicho al principio del libro, está prácticamente tomado de un poema, de otro soneto de Manuel Machado. Digo que como el autor se ha cuidado muy bien de decírnoslo al principio del libro, el título está tomado de un soneto de Manuel Machado que publicó en Sevilla y otros poemas en 1921, y que creo que debemos empezar con él porque justifica también de algún modo lo que voy a decir del soneto en general. Cabe la vida entera en un soneto, empezado con lánguido descuido, y apenas iniciado, ya se ha ido la infancia, imagen del primer cuarteto. Viene la juventud con el secreto de la vida que pasa inadvertido, y que se va también, que ya se ha ido, antes de entrar en el primer terceto. Maduros, a mirar ayer tornamos añorantes y ansiosos a mañana, y así el primer terceto malgastamos. Y cuando en el terceto último entramos, es para ver con experiencia vana que se nos va el soneto y que nos vamos. Pero cuando logramos, tal vez del arte el mágico secreto, si la vida se da, queda el soneto.
Con el soneto, en general, ocurre un poco lo que con el latín. Goza a la vez de prestigio y de rechazo. Quienes nos hemos dedicado al arte sinuoso de la edición, hemos podido comprobar en no pocas ocasiones cómo autores que desconocen del latín hasta la mera existencia de géneros y declinaciones, citan con cierto arrobo frases latinas, extraídas de esa red de pescar incautos que es Internet, si no se la usa con juicio, tan mal transcritas que el arrobo inicial se convierte en sonrojo y atribuidas no pocas veces a autores erróneos. Y sin embargo, desde aquel ingenioso ministro que proclamó menos latín y más deporte, el latín sufre a la vez paradójicamente la veneración y el menosprecio. Ignorantes de que mal que nos pese, seguimos usando el mármol de esa lengua que manejamos hoy despedazada, como nos contó don Jorge Luis Borges. Algo parecido ocurre con el soneto, aunque en otro orden de cosas y quizá por razones semejantes y distintas. Se sabe que el soneto, sea o no una síntesis de la dialéctica hegeliana, como por otra parte Iñaki insinúa también en un soneto primitivo, o una variante de los silogismos escolásticos, ha proporcionado a la literatura pequeñas obras maestras de la poesía a lo largo de su historia. En el prólogo que me arrancó Iñaki, he mencionado que el soneto barroco pudo ser también un silogismo escolástico con premisa mayor, premisa menor y conclusión, como sucede con algunos de Bocángel, de uno y otro Argensola, o los dos justamente célebres dedicados a las flores y a las estrellas del Príncipe Constante de Calderón. Sin ir más lejos, esa experiencia vana que hemos oído en uno de los tercetos del poema del soneto de Manuel Machado, podía proceder lo mismo de la vana diligencia errada de Sor Juana Inés de la Cruz que del asunto vano del Quijote cervantino. Pero al mismo tiempo, el soneto, por ser una forma rigurosa y venerada, tiene algo de pieza repertorio, y con harta frecuencia se ha usado y abusado en la poesía satírica y humorística, quizá un tanto desvergonzada y hoy posiblemente incorrecta, como aquel soneto de Vital Aza, que empieza diciendo: haga usted un soneto a una corista, dice Francos, autor del Señorito, y yo en estos renglones me permito probar que su candor salta a la vista, para concluir con sorna y su poquito de sarcasmo: pero un soneto, ¿para qué lo quiere? Este uso del soneto como pura herramienta técnica ha hecho que sobre todo los poetas más platónicos hayan desdeñado la forma en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, porque no saben hacerlos. E incluso he oído decir a alguien que un poeta que se precie no puede escribir un soneto hoy en día. Este libro desmiente ese prejuicio. Iñaki Ezquerra viene componiendo sonetos desde los 18 años. Su primer libro, Mítica, data de 1978, cuando tenía 20. Y una de las cosas que se percibe desde los más lejanos es la perfección de la forma, sin olvidar en ningún momento esa indefinible esencia de la que hablaba Becker y que es sustancialmente la poesía. Pero toda literatura se construye con palabras. Incluso los poetas más platónicos saben que las sombras de la caverna tienen que ser necesariamente traducidas en palabras. Del mismo modo que de la arcilla salen los ladrillos, y ladrillo a ladrillo se construye un castillo, como decía aquel personaje del Rehén de Brendan Lejano. Iñaki Ezquerra es un maestro de la lengua y recurre a ella como herramienta y como material de construcción. Hallazgos verbales en el doble sentido de la palabra, por su construcción de verbos a partir de sustantivos, rimas insólitas en el siglo XIX que habrían sido tenidas en aquel siglo, habrían sido tenidas por más desesperadas que la canción de Grisóstomo del Quijote. Estupendas enumeraciones de la memoria, engarzadas una en otra con suaves encabalgamientos y sinalefas, con sus correlaciones y paralelismos, como esa del soneto La misma Ribera, que no me resisto a leerlo porque no parezca esto demasiado técnico. Piso la embarcación. Atrás se queda la ribera desierta, ya es memoria el carrusel, la tarde rotatoria, los toldos de uno y otra, la vereda que conduce a unas fábricas, la rueda que exhibe un isocarro en la escoria del tiempo. Ya es recuerdo hasta mi historia
que lejos de esa dársena se hospeda. Mis libros, mis amigos, mis paseos, mi infancia, el 32 de la Alameda de Urquijo, el edificio de correos, la oficina del diario, la marisma. Ya pisó el malecón. Delante queda la ribera otra vez, no otra, la misma. ¿Quién no recuerda de lejos el otro, el mismo, de Borges? Concluí el prólogo con un elogio del endecasílabo que hizo Dámaso Alonso en su libro Ensayos de Poesía Española, y con ese mismo quiero terminar aquí. Pasarán los años y los años, irán modas, vendrán modas, y ese ser creado, tan complicado y tan inocente, tan sabio y tan pueril, nada en suma, 2 cuartetos, 2 tercetos, seguirá teniendo una eterna voz para el hombre, siempre igual, pero siempre nueva, pero siempre distinta, tan profundo como el enorme misterio oscuro de la poesía es el breve misterio claro del soneto. Este libro es una buena muestra del misterio breve y claro del soneto. No sé qué decir porque lo ha dicho todo Emilio Pascual, todo lo que yo iba a decir es una coincidencia, pero es así, me ha dejado sin discursos, sin nada. Intentaré sobreponerme a una situación que es angustiosa por un lado, pero también muy incitadora, tendré que improvisar. Es curioso lo del soneto, que parece en un primer vistazo, para la opinión general, un artefacto muy rígido. Está lleno, si no me equivoco, de poesía, no sé nada, ¿vale? O sea que está lleno de endecasílabos, hemistiquios, rimas, un número de versos fijo, en fin, parece un coñazo, así a primera vista, es decir, pues escribir. Yo luego no puedo. Y he descubierto que el soneto es genético, es decir, que no es una cosa que cualquiera pueda hacer, sino que es un género. La gente que tiene el gen del soneto. Si a mí me piden que escriba versos con un determinado número de sílabas, pues no creo que pudiera, la verdad. O sea, además me atasco, ¿no? O sea, puedo hacerlo si es todo seguido, ¿no? Pero si tengo que girar, que de ahí viene la palabra verso, tengo que girar la lengua, pues entonces no puedo. Simplemente es un bloqueo, ¿no? El que siempre. Por tanto, Iñaki Ezquerra, que he visto muchas veces y nunca he notado que genéticamente fuera un sonetista, resulta que escribe sonetos. Me sorprendió invitándome a que presentara junto a mis queridos colegas mucho más sabios que yo el libro. Y la verdad es que me alegro de que lo hiciera porque ha habido muchas sorpresas. La primera es que efectivamente el soneto es rígido si tú eres rígido. No hay ninguna duda de que procede del género de sabiduría, es decir, es un género muy cerrado, muy preparado, digamos, para el énfasis ideológico, para la idea hegeliana o de otro tipo, pero sí para expresar, digamos, un movimiento del pensamiento que comienza con una cierta amplitud y se va cerrando hasta llegar a una especie de conclusión, ¿no? Y si no es una conclusión, por lo menos una colusión, ¿no? A algún sitio de ese tipo llega. Y me maravilla lo que hace Iñaki, que ya desde los 20 años, por eso digo que es genético, escribía unos sonetos admirables, sorprendentes para mí, una capacidad lingüística, pues, en fin, yo he visto que la he visto muy pocas veces, es decir, lo que es simplemente el manejo de las palabras, la plástica de las palabras, el cómo elige los términos. Hombre, me imagino que un poeta, yo soy novelista nada más, un modesto novelista, pero que se pasea tardes enteras delante del chacolí hasta encontrar la palabra adecuada, ¿no? Y que de ahí han venido después ciertos vicios, ciertas inclinaciones y ciertos modos de vida. Porque realmente es de pulir, es decir, un soneto es escoplo, es martillo y es dejar eso cincelado de alguna manera y elegir la palabra exacta, porque además un buen soneto, y eso está plagado de buenos sonetos, entonces el libro es increíble en ese aspecto,
Un buen soneto, o sea, no falla en ningún sitio. O sea, tiene que ser eso, pues es un bloque de mármol, ¿no? ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido es cómo él, simplemente a través de las palabras, es capaz de deshacer esa estructura que aparentemente es tan marmórea. Y lo hace simplemente con la palabra, no lo hace con la palabra, lo hace con el ritmo y va destruyendo toda esa arquitectura dura que tiene el soneto y convirtiéndolo en una cosa absolutamente distinta. Hasta tal punto que en algún momento parece que es una ironía, ¿no? Que está jugando realmente con el soneto y se está riendo del propio soneto, que lo está deshaciendo y sin embargo preservando sus reglas, ¿no? Voy a leerles sin menoscabo de lo que hagas tú después, Juan, dos maneras que tiene de diluir ese... el primero es una belleza de cosa, que es la amada en pijama. Bueno, ya la propia idea nos dice que no vamos a llegar a Hegel, vamos a quedarnos bastante más acá, en casa y en pijama es donde nos vamos a quedar. Y miren qué maravilla, que por cierto Emilio Pascual en el prólogo también hace referencia a este registro, ¿no? El de los diminutivos. O sea, cómo un diminutivo puede dinamitar una estructura que aparentemente es férrea. Notarán también que hay una cierta perversidad en el autor, cuando oigan lo que dice. En esto yo ya no entro porque no soy especialista, pero si alguien nota que hay algo extraño en su personalidad, es probable que tenga razón. No, lo te lo digo porque esto, no sé, es peligroso leerlo en público, pero no, porque va público. Me gusta esa enfermita y en pijama. Esos días aciagos que uno tiene que dedicar a hacerte té si viene y va de la cocina a nuestra cama. Llevarte algo de leche, una amplia gama de zumos o infusiones y que suene nuestro contestador y que se llene de mensajes, pasar de quien nos llama. Llevarte algún jarabe, alguna odiosa pastilla que te saque de la cara esa mueca entre horrible y deliciosa. Acariciarte el pelo, darte agüita, purés, yogures, flan con la cuchara, llamarte muchas veces pobrecita. Es un perverso polifónico, vamos. Aquí simplemente con el manejo de los diminutivos, digamos, dinamita, ¿no? Completamente la sobriedad, la solemnidad que tiene. Eso el maestro Emilio ya lo explica en el prólogo, que siempre yo cuando me encontré con ellos no creí que la cosa llegara tanto, pero realmente es una... No. Y después, en el lado contrario, tiene de una belleza sobrecogedora, debo decir, los has escrito tú, imagino. Es que yo lo conozco bastante, no me parece una persona así con mucho fondo, ¿no? ¿Qué disimulo? Quiero decir que es majo y eso, y cariñoso, pero... Disimulo para sobrevivir. Pero con este calado, la verdad, no... Bueno, vamos a lo nuestro. Y aquí utiliza siempre el estilo narrativo, o sea, está asistiendo a la muerte de su padre y simplemente la cuenta. Aparentemente solo la cuenta, pero encaja ese acontecimiento en la estructura del soneto. Entonces hay una descripción, una narración, no homérica, porque no es ese estilo, pero sí que está, digamos, en el territorio de los acontecimientos narrables por la poesía. Pero utiliza un soneto para narrar, esto es una cosa bastante rara, y desde mi punto de vista, que como no sé nada, puedo decir que es único. O sea, se llama Padre. La clínica, la luz del mediodía, la cama en que de pronto, susurrando, me dijiste, mamá está ahora nadando en la playa de Astondo. Yo sabía que hablabas de un verano de ya hacía 30 años, que el que estaba ahora nadando eras tú detrás de ella como cuando os perdíais en esa azul bahía. Sé que ese fue tu modo delicado de decirme a mí adiós y que aceptara que ya te habías ido a tu pasado, cuando mamá era joven y tú fuerte. Solo quiero un ayer como ese para poder huir a él cuando mi muerte. Es bellísimo, es una cosa
que ya, aunque dudamos de la autoría, pero lo que no podemos dudar es de la belleza, o sea, que la belleza está ahí, o sea, eso es un hecho. ¿De dónde lo has sacado? Ah, eso ya, no sé. Eso, Emilio Pascual, que ha estado más cerca de la gestación de esto, sabrá, pero vamos, o sea... Bueno, después otra cosa que me llama mucho la atención en Alguien de Bilbao es la cantidad de referencias mitológicas que utiliza, ¿no? Y de hecho, esta selección, no sé cómo lo habrá hecho, pero es mitológica. Hay unos dioses que pululan todo el tiempo por ahí. Hay un río Estigia, que es el que atraviesan los muertos en la antigüedad, y que se está situado, lógicamente, en la ría de Bilbao. Si eres de Bilbao, todo ha pasado en Bilbao. Entonces, por la laguna Estigia, Caronte, son todos de allí. Aquiles, Dionisio, son todos de Bilbao, del centro de Bilbao. Pues eso. Entonces, es gente del centro de Bilbao que aparece y que él nos presenta en la historia esta, ¿no? Él maneja sobre todo tres dioses que me ha sorprendido muchísimo, que sean entre tres dioses, no tres figuras, vamos a decir. Primero maneja los dos dioses fundamentales, digamos el panteón griego, digamos los llamados dioses innaturales, es decir, los que no representan fuerzas naturales específicas, como Apolo y Dionisos. Bueno, Dionisos, pues lo conocería, si es que no es una encarnación del propio Dionisos, ¿no? Y Apolo, que son dioses que trabajan en dos campos distintos. Uno es en la relación con el infierno y con la muerte, y el otro es en la relación con lo perdido. Este es un libro muy melancólico, está lleno de melancolía, todos los aspectos y todas las referencias a la ría, a Bilbao, eso cuando tú decías antes, el Parque de Urquijo 32, ¿no? A la media de Urquijo 32, cómo se clava lo que es simplemente una dirección postal. O sea, cómo está montado en el verso, cómo está engarzado, y esa dirección de pronto te sobrecoge, ¿no? Bueno, estos dioses yo creo que tienen mucho que ver con la poesía de Iñaki, si es que es Iñaki, ya digo, que es el trabajo con algo que no sabemos de nosotros mismos, con algo muy oscuro y algo que hemos perdido. Generalmente las pérdidas uno no las puede evaluar, no sabe medirlas hasta que no ha pasado mucho tiempo. Primero tiene que localizarlas y después tiene, digamos, que pesarlas. Después tiene que saber qué clase de pérdida es esa que ha tenido. Estos dos dioses son dioses de la pérdida. O sea, Apolo y Dionisos son dioses que están vagando continuamente en busca de algún tipo de amor, siempre pierden ese amor, incluso cuando lo encuentran, y siempre tienen muchas dudas acerca del amor que han encontrado, ¿no? Por eso están continuamente subiendo y bajando del Hades, continuamente subiendo y bajando de los infiernos y de la muerte. Son dioses además muy ambiguos, tremendamente ambiguos. Dionisos aspira a estar en el panteón, o sea, pero continuamente está siendo reducido por otras fuerzas, continuamente está siendo amenazado, ha sido despedazado de niño, es alguien que tarda mucho en recomponerse, tarda mucho en saber quién es, y es rechazado, además. Apolo es el dios de la curación y el dios también de la enfermedad, hace ambas cosas, no se sabe cuándo las hace, no se sabe por qué, es difícil reconocer sus motivos, ¿no? Y sin embargo está ahí. Y entre medias se le cuela una figura que es la de Orfeo, que es directamente el canto, ¿no? El canto dolorido, el canto de las cosas que no tenemos, la melancolía de las cosas que no hemos tenido, sino que no tendremos nunca. Por el medio está Hipnos, el sueño, es decir, está trabajando, digamos, todo un aspecto no simbolista, sino simbólico y potente de lo que nos falta, sencillamente. Por eso el libro está recorrido por una enorme melancolía que va en las direcciones del pasado y también va en las direcciones del futuro. Es decir, lo melancólico, esa ría tan bellamente descrita, punteada, dibujada, sentida todo el tiempo a lo largo del libro, que nos está llamando continuamente al espacio de la pérdida. Bueno, después hay otras cosas también llamativas, bastante desagradables, debo decir, como son los poemas gastroeróticos que no tienen que leer. Al llegar a esa parte pasan a la siguiente
y no pasa nada, quiero decir, o sea, porque además es una parte relativamente corta y que pertenece al género guarro. O sea, técnicamente, históricamente se le ha llamado así, quiero decir, pues un guarrete, o sea, pero de los guarros, o sea, porque ya quieres ser la comida de la amada y ser digerido, bueno, pues la cochinada, pero bien, de la que no tenemos por qué insistir mucho, ¿no? Pero él es así, o sea, por eso digo que a mí este libro me ha revelado un Iñaki que no conocía, ¿no? Y que no quiero conocer más. Con lo que conocía me conformo. Y él espero que se comporte a partir de ahora como el que yo conocía, no como el que he descubierto. Ese no quiero conocer. Bueno, ese aspecto que es importantísimo, el melancólico, y yo creo que no se puede decir nada más. Es una destrucción del soneto para componer el soneto. Es para devolverlo a la vida y para devolverlo a la actualidad, y luego con una cantidad de impulso vital enorme. En ese aspecto me he dado cuenta de una cosa, esto no sé si te gustará más o menos, pero no todo te va a gustar, ¿vale? Es como, curiosamente, en los poemas de juventud, bueno, la potencia que tienen esos poemas, o sea, lingüística, simplemente, es muy llamativa, y se nota que un oscuro fondo vital de esa época en que todavía no tenemos experiencia, en que todo es a priorístico, es decir, en que todo lo decimos, lo sentimos, e incluso lo padecemos sin haber tenido experiencia de ello. Todos los poemas que empiezan en el 78 es... Sí, 78, que es el año que publiqué el primer libro. En el 78 se nota un impulso vital oscuro y tremendo, ¿no? Mientras que a medida que avanza en el tiempo se va depurando enormemente, o sea, se va haciendo más profundo, curiosamente, se va depurando y se va separando de ese impulso vital hasta llegar a las guarradas estas de las que acabo de mencionar, ¿no? Por lo demás, una celebración de la poesía y de la lengua española como yo he visto pocas. Muy bien. Bueno, enhorabuena a mis predecesores que son magistrales y que han hecho unas lecturas magistrales y llenas de sentido común y de sentido del humor de este libro realmente extraordinario de Iñaki Ezquerra. A mí me toca el papel de periodista. A mí me gustaría promover en el autor algunas reflexiones sobre algunos de los poemas que yo he subrayado como aquellos que, desde mi punto de vista, combinan mejor lo que es el humor, pero también la tragedia o la melancolía que decía Alejandro. Me gustaría también preguntarle primero que nada a Iñaki. Sácanos de dudas, ¿son tuyos los poemas? No lo tengo claro. Bueno, yo he encontrado aquí, y después ya paso a los poemas propiamente dicho, atrevimiento, ruptura, reivindicación, alegría, mucha alegría, riesgo contemporáneo, es decir, escribir un libro de sonetos hoy es asumir un riesgo que va en contra de las modas y de los modos contemporáneos más evidentes. Es juntar amor y soledad en poemas que tienen como virtud la perfección. La perfección hoy no se estila o no parece que es la obligación del escritor. Hubo una época en que ser imperfecto tenía su sentido, allá por los principios de los 70, pero luego ser absolutamente imperfecto alcanzó su cenit. En este momento yo no sé lo que es perfecto, lo que no es perfecto, pero lo que sí es cierto es que estos poemas son sonetos perfectos que parecen canciones hechos para ahora, para despedir
y para recibir, ¿no? Para despedir a los suyos y para encontrarse con los amados o las amadas, los amigos, para referirse a la playa, al amor y a la muerte, al mar, al Padre. A mí me ha gustado mucho la presentación de mis predecesores. Como soy incapaz de estar a su altura, a mí me gustaría que Iñaki me ayudara. Por ejemplo, a interpretar un poema que iba a ser el padre, pero como me lo ha usurpado Gándara, a mí me gustaría que fuera la madre. Yo empiezo y tú sigues. San Sebastián, 1936. Hasta la fecha, es un desafío. Es decir, nosotros no vivimos ese año, pero ese año está en todos nosotros. Obviamente está de manera imperiosa en la vida de Iñaki, en el barrio del Antiguo, la arbolada y encaramada cuesta que se llama Paseo Eriz, la letra E, que una rama no deja ver, la brisa iluminada, y ahora te toca a ti seguir. La brisa iluminada. La brisa iluminada de julio, esa muchacha apresurada que sale del portal porque reclama la arena su presencia, ese mar que ama y del que va a ser pronto una exiliada. Como él, como esa playa de Ondarreta, como la letra E, el portal, la racha, de aire y de luz, o como aquellos baños, la adolescencia va a quedarse quieta, en su memoria exacta. Esa muchacha es aún mi madre con 14 años. De todos esos versos, ese último verso, ¿cómo nace? ¿En qué momento de tu existencia, de tu manera de ser, de tu carácter, se hizo? Esa muchacha es aún mi madre con 14 años. ¿Qué sentiste tú mismo al escribir esa parte final del soneto? No sé si se me oye. Mi madre era una persona muy alegre y tenía mucho sentido del humor, pero siempre sintió nostalgia y siempre echó de menos la playa de Ondarreta. Tuvieron que salir de San Sebastián en 1936, cuando llegaban las tropas de los italianos, que fueron los que entraron en San Sebastián, y entonces tuvieron que salir huyendo hacia Bilbao, pues porque su padre, mi abuelo materno, estaba afiliado a la UGT. Entonces, yo siempre percibí en mi madre esa nostalgia del mar, de la playa de Ondarreta, y luego mi madre, por otra parte, tenía una voz muy juvenil. Yo siempre que hablaba con ella, yo creo que tendría la misma voz que tuvo a los 14 años, porque nunca cambió aquella voz. Solamente noté que había cambiado esa voz en los últimos días, en sus últimos días, y de repente esa voz se hizo de persona mayor. Y claro, me di cuenta de que la cuestión era por la respiración, es decir, que en la medida en que ella estaba teniendo una dificultad para respirar, la voz se le hizo de repente de anciana. Y entonces es cuando me di cuenta de lo mal que estaba, de lo grave que se encontraba. Bueno, pues yo siempre tuve esa imagen y como a mi madre le gustaba mucho nadar, voy a contar una anécdota rápida. Mi madre tenía una amiga que trabajaba con ella, y mi madre dirigía un departamento de propaganda en un laboratorio, lo que ahora se llamaría marketing. Y entonces había una amiga suya que trabajaba con ella y tenía un hijo que no se llamaba Ignacio como yo, sino se llamaba Francisco Ignacio. Y siempre mi madre estaba hablando de las notas que sacaba Francisco Ignacio, el hijo de su amiga. Es que Francisco Ignacio saca unas notazas.
Bueno, total que esto hizo que mi hermano y yo coincidiéramos la idea de asesinar a Francisco Ignacio. Entonces, un día en la playa de Astondo, que antes citaba, que era la que recordaba mi padre, mi hermano y yo teníamos una balsa hinchable, le metimos allí a Francisco Ignacio, nos metimos dentro de la balsa todos, pero mi hermano y yo llevábamos un flotador cada uno y Francisco Ignacio no. Entonces, la balsa que ya se fue adentrando en las aguas del Cantábrico, y hubo un momento en que quitamos el tapón y la balsa empezó a deshincharse, y entonces mi hermano y yo pues ya celebrábamos el adiós a Francisco Ignacio y a sus notazas. Pero en ese momento mi madre, que nadaba muy bien, nos vio desde lejos, se lanzó a salvar a Francisco Ignacio y nos fastidió la iniciativa. Así que bueno, pues es un ejemplo de que mi madre nadaba muy bien. Es verdad lo que dice Gándara. Bueno, en fin, uno es multifacético, en fin, es muchas cosas, ¿no? Podría decir, y ahora hablando en otro tono, que la voz de tu madre se hizo de noche. Pues sí, sí, está bien la comparación, la metáfora, sí. Nosotros, los que estudiamos poco literatura y si nos quedamos con algunos elementos que tendríamos que revisar, gracias a Pascual, sí, y también a Gándara, porque él presume de no saber de poesía y luego nos ha dado una lección enorme. Nos quedamos con el principio de lo más habitual. Un soneto me manda a hacer... ¿Quién te manda a hacer a ti un soneto? Porque a nosotros Violante, pero no sabíamos hacerlo. Pero ¿cómo nació en ti esa, digamos, aptitud y actitud que hace que el soneto te acompañe desde el final de la adolescencia? Quizá por un ideal de perfección y de querer ordenar el mundo que no te gusta como es. Entonces lo ordenas a tu manera. También quizá por un afán de provocación. Yo, en la época en que empecé a escribir sonetos, y bueno, empecé con 18 años, ¿no? Pero por aquella época, de los 20, que estaba en la Universidad de Deusto, pues estilaba mucho la poesía social. Entonces, y claro, eran los años de la transición, ¿no? Y compañeros que yo tenía, en aquella época no fue muy larga mi militancia, pero estaba en el Partido Comunista, se me acercaban amigos y compañeros del partido y decían, pero ¿cómo haces sonetos? Entonces, yo dije, ¿cómo no haces poemas al proletariado? Entonces, a mí, pues la verdad es que a la hora de ponerme a escribir, esos temas no me inspiraban. Yo estaba todo el día pensando pues, en una chica que me gustaba, en las ninfas, en lo dionisiaco, lo apolíneo. Bueno, hemos hablado de los dioses, hablaba Alejandro. Bueno, pues era un libro que para mí en aquella época, con pedantería, citaba El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, que es un libro en el que precisamente habla, explica nuestra cultura y el nacimiento de la tragedia, es el libro, ¿no? Explica Nietzsche nuestra cultura y la propia tragedia a través de estos dos dioses, ¿no? De Apolo, que representaría las formas, representaría el día, y Dionisios, que representaría la noche y representaría pues, la embriaguez, el exceso, en fin, el sueño, la parte misteriosa de la vida, ¿no? Uno es la parte de la belleza y otro es la parte más misteriosa y más onírica, ¿no? Bueno, pues yo creo que a estas alturas me pasó lo mismo, es decir, que en una época en que me parece que hay mucho culto a la chapuza, yo diría que hay culto a la chapuza, pues volver a hacer sonetos o seguir haciendo sonetos me gusta por lo que tiene de provocación extraña. Quiero decir porque tampoco es una provocación, a pesar de lo que piensa Alejandro de mi faceta guarra en alguno de los poemas. En el fondo, un señor que hace sonetos
es un señor que provoca de una manera rara, ¿no? Es decir, es un tío raro, ¿no? Bueno, pues quedar como un raro a mí me gusta en esta época. Como decía Baroja, definiendo a los poetas, decía rimando amor con dolor, ¿no? Entonces, pues en una época así como esta, alguien que se dedica a rimar amor con dolor, pues me parece que tiene un punto de extemporáneo y de, en fin, que tiene su gracia, ¿no? Yo antes que quería comentar que para mí ha sido un honor estar aquí. Bueno, os agradezco mucho que hayáis venido en un día como este de lluvias. Llevamos un año de sequía y de repente han empezado a caer hoy chuzos de punta justo el día de mi presentación. Bueno, esto os da mucho más valor por vuestro acto de heroísmo de haber venido hasta aquí. Pero para mí era importante que estuvieran estas personas en la mesa. Primero que estuviera Antonio Huerga, mi editor, que efectivamente yo me siento de la familia de la editorial, pues porque publicó mis primeros poemas hasta hoy, ¿no? Y he seguido publicándolos. Con Emilio Pascual, pues es la persona que más conozco, que más sabe de poesía y que, bueno, que más sabe de muchas cosas. Ahora, por cierto, acaba de publicar un libro que se llama Gabinete Mágico, sí. Que es un libro que os recomiendo, porque es un libro en el que habla de las bibliotecas imaginarias, de las bibliotecas que aparecen en las obras literarias, dentro de obras literarias, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro fantástico, es un libro extraordinario, porque os va a permitir disfrutar y recordar grandes obras de referencia o descubrirlas si no las conocíais. De Alejandro Gándara también. ¿Por qué le he dicho a pesar de que viniera, a pesar de que él es novelista y no ha escrito poemas? Pues porque entiende la novela con una tensión del estilo. Él tiene una raíz muy venetiana, y entonces precisamente ahora acaba de publicar una novela que se llama Primer Amor, que también os la recomiendo, y que precisamente en la primera parte, sobre todo, hace un alarde de estilo a la hora de describir el amor que experimenta el protagonista en su adolescencia o primera juventud, pero lo hace además de una manera muy poética y mezclando, hay momentos de verdaderas sinestesias, es decir, mezclando las sensaciones que tiene con el propio paisaje, con la vegetación que hay alrededor del pueblo donde vive, ¿no? Y en el caso de Juan, pues de Juan Cruz, no es verdad que solo sea periodista, es un buen escritor, un gran escritor, y ahora precisamente yo también os recomiendo su última novela, que es 1200 pasos, en los que esos 1200 pasos están cargados de sentido, de lirismo. Yo creo que probablemente sea la mejor novela de él, en el sentido de que es la más autobiográfica y en la que más carne, como diría Umbral, en la que más carne ha puesto en el asador. Os recomiendo las tres, y bueno, para mí por eso tenía mucho sentido que estuvieran los tres hoy en esta presentación. Bueno, en el caso de Juan Cruz, se lo voy a transmitir. A mí me gustaría, antes de ir al último poema del libro, que tiene aspectos cortasarianos que son muy estimulantes y muy divertidos, hay tres poemas que tienen que ver con la orilla: playa, el mar y la muerte, el mar y septiembre. El mar está muy presente, y Gándara leyó algún poema que lo revela, y que son, digamos, concomitantes con otros poemas en los que no sale el mar, pero sí sale, por ejemplo, Islandia, que es todo mar. A mí me gustaría que me hablaras de la poética del mar en tu manera de mirar la vida. Bueno, los bilbaínos, todo el mundo da por hecho que conocemos el mar, y es falso. No vemos el mar diariamente, pero sí disfrutamos
de la sensación de su cercanía. Es decir, que los que disfrutan del mar son los de San Sebastián. Es decir, que ellos tienen una playa, un paseo, pero los bilbaínos no. Entonces, pero esa cercanía del mar hace que no lo echemos en falta. Podemos pasar meses sin verlo, pero nos sentimos marítimos, ¿no? Bueno, pues este truco mental, ¿no?, de pensar que estás viendo el mar continuamente, aunque no lo veas, me ha servido para vivir en Madrid, o sea, y para no echar de menos el mar en absoluto. Es decir, que yo hago el mismo truco mental y me imagino que el mar está aquí al lado y que no lo necesito. Bien. El mar, pues a ver, el mar es todo, en el sentido de que Machado continuamente hace referencias a él, cae como gota de mar en la mar inmensa, el mar como la muerte, el mar como la orilla de lo desconocido, el mar como sueño quimérico, porque por un lado, detrás del mar no hay nada, pero por otro lado, no podemos evitar la sensación de que detrás del mar sí hay algo. En fin, esto aquí nos traiciona la propia razón, ¿no? Quizá nos pasa lo mismo con la muerte. Pensamos que no hay nada detrás, pero no podemos evitar tener la sensación a través de determinados signos que aparecen en nuestra vida, pocos, pero pensamos que hay una trascendencia o sentimos que la hay, contra toda razón, ¿no? Yo cito mucho una frase de Cioran que dice que Bach es de los pocos fenómenos que a él le hacen pensar que el universo tiene un orden y un sentido, ¿no? Bueno, pues quizá no lo tengan, pero de repente uno oye la música de Bach y siente que la tiene, y siente que lo tiene, ¿no? También el último poema que citabas, el dedicado a Jimena, que era una perrita que teníamos, murió hace poco, murió hace un año y medio, y yo cada vez que miraba a Jimena, era una tekel, cada vez que miraba a Jimena me reconciliaba con toda la humanidad. Es una paradoja que necesitara de un perro para reconciliarme con los seres humanos, pero cuando la veía de repente pensaba que el universo tenía sentido, porque era perfecta, y luego pues, además cuando me miraba yo tenía la sensación de que sabía todo de mí, y por supuesto que lo sabía. Bien, entonces a lo que voy, que el mar, pues el mar es un símbolo misterioso que tenemos al lado, y que continuamente nos interroga y hace que nos interroguemos, ¿no? Es como alguien que vive al lado del mar está viviendo al lado de una metáfora, y bueno, pues en fin, para mí toda esa importancia tiene, partiendo de, y en la propia poesía, pues desde la poesía de Jorge Manrique, desde los versos de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar. Bueno, pues creo que el mar tiene ese sentido, es una metáfora, pero una metáfora de la trascendencia, una metáfora del más allá que quizá no exista. No me resisto a pasar a la última pregunta sin antes leer este final del soneto que se llama Gallarta. Metáfora es de un viejo odio secreto que a ciertos muertos niega hasta la tierra de la historia, la escarba y se la aparta. Este libro de poemas está lleno de habitaciones, de países y de pueblos, y al final tiene, por así decirlo, un estrambote que en cierto modo me recordó algunas piruetas de Julio Cortázar, sobre todo en algunas zonas de su libro más famoso, ¿no? Me parece que si leo este final, tú terminarás tus respuestas a mis preguntas de manera que parezca que yo te he hecho una pregunta inteligente. Jimena ibisquizándose en la tarde, jimenizando ya el color naranja,
El libro, por cierto, se llama Rayuela. Jimena, pero no me venía el nombre, por eso estuve orillándolo hasta que me vino. Jimena hibisquizándose en la tarde, jimenizando ya el color naranja, mientras se desazula la gran franja horizontal del mar, mientras el mar del puerto, el sol la tarde que agoniza, todo lo que es azul se jimeniza. Y yo pensando que eras un... Y yo también. Bueno, Pero Jimena... ese a lo mejor. Jimena... ¿Cómo es él? Cualquiera sabe. Jimena ha sido... Esta perrita fue el gran amor de mi vida. Vamos a ver, efectivamente es un poema que puede dar mucho pie. La elección del lenguaje. Yo lo que he intentado al hacer sonetos, creo que una de los trucos, bueno, los que yo he tratado de salir airoso es en la selección del lenguaje. Hay palabras que no caben en un poema directamente. Por ejemplo, los poemas de amor, además, tienen que tener un punto de hipérbole, de exageración, ¿no? De pasión. No está mal decir que uno está dispuesto a morir por alguien, aunque luego en la realidad no se vaya a matar. Pero, en fin, el morir de amor por alguien, bueno, pues es una exageración, pero se encaja, pasados los años, encaja perfectamente en nuestra mentalidad contemporánea. Pero, claro, hay palabras, por ejemplo, amigobio. Es una palabra que creo que existe en Argentina. Amigos que a la vez son novios, o en fin. Claro, la palabra amigobio no cabe en un soneto, o sea, directamente. Bueno, yo creo que no cabe en ninguna parte. O a mi agobio. Si uno quiere hacer poesía, claro, blanca y radiante va la amigobia. Esto es imposible decirlo, ¿no? Bueno, o en fin, por ejemplo, puede pasar al revés. La palabra amada es una palabra ya desgastada. Hay un poema dedicado a mi mujer, que ese sí está dedicado a mi mujer, que es a la amada que trabaja en IBM. La amada es una palabra que suena antigua, pero ¿cómo intenté yo introducirla dentro de un soneto? Pues introduciendo algo, una palabra que contrastara con ella y que le diera una sensación de más actualidad, como es IBM. A veces se pueden conseguir estas cosas. Por ejemplo, Miguel Hernández consigue lo mismo con la palabra, con las lunas. De repente mete la palabra perito en lunas, para titular un libro. Entonces, claro, la palabra perito es absolutamente, en principio, una palabra detestable y una palabra muy poco poética, pero mezclada con las lunas, de repente consigue una gran modernidad. Entonces, y precisamente lo que tiene de poco poético, precisamente se potencia en esa dirección, en la dirección de lo poético, al aparecer asociado a la luna, ¿no? Y en las lunas en plural. Bien, pues esto es lo que uno ha intentado hacer en este libro, que es escribir esos poemas con naturalidad, y bueno, pues en fin, no sé qué más iba a decir. No, te voy a preguntar una cosa y con esto termina mi oficio de periodista. Sí. ¿Te sabes alguno de memoria que puedas recitar ahora? Que está la gente esperando. No me sé ninguno de memoria. Me sé poemas de otros de memoria. Puedo terminar con unos versos de Machado. Se metía Alejandro con mi faceta guarra. Bueno, a ver, a mí me gusta mucho un poema de Machado que dice: poetas con el alma atenta al hondo cielo,
en la cruel batalla y en el tranquilo huerto. Él se refiere pues, quizá al compromiso político y luego pues, al compromiso vital con determinadas causas, ¿no? Y él apeló a la vez a la capacidad también que tiene el poeta de ser contemplativo, de disfrutar de la soledad, y que ambas facetas no están reñidas. Entonces, bueno, pues aquí también entraría la faceta esta guarrindonga a la que se refería Alejandro. Bueno, pues ese poema a mí me gusta mucho, lo he leído muchas veces en mi vida, y hay una parte que dice algo así como: poetas con el alma atenta al hondo cielo, en la cruel batalla y en el tranquilo huerto. La nueva bien labramos con los dolores viejos, la veste blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol bruñimos un fuerte arnés de hierro. El alma que nos sueña, el enemigo espejo, proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho, que pasa y sonreímos, y a laborar volvemos. Muy bien. Bueno, pues nada, que os agradezco muchísimo que hayáis estado hoy aquí, y ya digo, como he conseguido que cayeran sitios de punta después de un año de sequía, he recibido una llamada del Coto de Doñana para que vaya por allí a presentar el libro, que a ver si llueve un poco y acabamos con este horror nacional. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, ya se acabó. Ahora a vender el libro. Sí.